Testamento y de la iglesia primitiva. Hay mucha gente que se pregunta que si todavía se mantiene la forma con que Dios llamó y marcó a los hombres y mujeres de Dios que han predicado su palabra y que hemos hecho vida activa en la obra del Señor en esta tierra. Eso tiene su respuesta de acuerdo a los argumentos basados en las Santas Escrituras. Mucha gente también se pregunta si el tipo de llamado es el mismo, si es el original o si ha cambiado, si hoy la responsabilidad es mayor, es igual o es menor, y qué tipo de compromiso debe asumir la persona que se decide y que cree que Dios lo ha llamado para desarrollar un ministerio en esta tierra. Yo digo que el desafío ministerial de ayer sigue siendo el mismo desafío de los ministros en los tiempos actuales que vivimos. ¿Cuántos lo creen? Yo entiendo que hay muchas cosas que han cambiado. Los sistemas y los modelos sufren cambios, sufren reestructuraciones, se cambian métodos, se cambian estrategias. Pero nosotros sabemos que pueden haber cambios de métodos o estrategia, pero el rol funcional del ministro y la iglesia de Cristo en esta tierra debe continuar siendo el mismo desde que hace muchísimos años el Dios del cielo instituyó para su iglesia en esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? En esta noche quiero tocar tres funciones principales que corresponden al hombre de Dios desde los tiempos antiguos. La primera función ministerial que conseguimos en la palabra de Dios para los ministros de ayer y de hoy, podemos conseguirla en el libro de Levíticos capítulo 6. Vamos a leer unos textos allí. Levíticos capítulo 6, el texto número 8 en adelante. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. La principal responsabilidad del sacerdocio arónico se contemplaba inicialmente que uno de los oficios sacerdotales en los tiempos de Aarón, en la dispensación de la ley, consistía en que el sacerdote era el responsable que el altar se mantuviera en llama permanentemente y que el fuego en el altar no se extinguiera. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leer el texto 12 del mismo capítulo. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El texto 13 confirma y dice: el fuego arderá con el que ministra aquí, ministra para Dios en el altar. Y todo el levita, todo el sacerdote, todo el líder, todo hombre de Dios que ministra en el altar tiene que provocar que el fuego de Dios se mantenga en el altar permanentemente. Hace muchos años a alguien se le ocurrió componer unas letras de un coro que decía más o menos así: la iglesia me pide fuego, yo no se lo puedo dar, lo da el Espíritu Santo, la tercera Trinidad. Cuando yo oí esa canción, ese coro, llevé y relacioné eso con lo que dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos que desde el punto de vista divino, nosotros no podemos transmitir la vida y el fuego
a los individuos creyentes. Pero en lo que respecta a nuestro compromiso con Dios y lo que respecta a nuestra responsabilidad de ministración en el altar, nosotros estamos capacitados para provocar, atizar el fogón, atizar, a juntar los tizones para que el fuego en el altar arda noche y día, desde la mañana hasta el amanecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Que el fuego en el altar nunca se apague. Esto tiene una connotación en el mundo espiritual. En esa función sacerdotal arónica se contemplaban tres cosas o tres funciones más que tenían que ver con el tipo de ministración para que el fuego se mantuviera encendido en el altar. En las prácticas sacerdotales habían tres cosas importantes. Primero, el sacerdote ofrecía sacrificio. Segundo, el sacerdote intercedía por el pueblo. Y tercero, el sacerdote instruía al pueblo. Si estas tres cosas importantes funcionan en la vida ministerial, estoy seguro que en el altar debe de haber fuego. Se ofrecen sacrificio para Dios, se da ofrenda a Dios, se intercede por el pueblo, se enseña al pueblo, que eran las tres labores sacerdotales, aparte de que el fuego se mantuviera encendido en el altar. El sacerdote presentaba incienso a Dios. El sacerdote instruía con la ley, era el responsable de tomar la ley, dársela y explicársela al pueblo que asistía frente al tabernáculo de reunión en los tiempos de Moisés. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es la responsabilidad de los sacerdotes en el tiempo de la gracia? De igual forma debemos repetir el sacrificio, la intercesión y la instrucción. Si nosotros aplicamos estos tres elementos importantes, habrá una iglesia capacitada a través del conocimiento, pero habrá una iglesia con cobertura a través de la intercesión, y habrá un sacerdote que está provocando en cada evento, en cada noche, en cada administración, busca un objetivo, persigue una meta, y sobre todo que el fuego se mantenga, el sabor de la vida cristiana en sus predicaciones, en sus alabanzas y en las ministraciones en el altar. El fuego en el altar nunca se apagará, era la orden. Los sacerdotes del nuevo pacto, esto significa que no apaguemos el Espíritu, que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora podemos preguntarnos cómo lo logramos: intercediendo, orando y enseñando. De acuerdo a las figuras retóricas, hermenéuticas, el fuego en la Biblia representa o simboliza al Espíritu Santo. Hoy por hoy no tenemos un altar con leña de una forma literal en el altar permanentemente, pero sí tenemos muchas cosas importantes que componen la vida. El fuego es la vida que se transmite desde el altar hacia el pueblo del Señor. El fuego purifica, el fuego corre las serpientes y las ratas, el fuego espanta cualquier alimaña. En el altar de Jehová, la Biblia dice que los malos no se levantarán en el juicio. El Salmo 1 habla de las actitudes del malo, del ser humano que profesa conocer a Dios, pero con su comportamiento lo niega. Dice que no podrán detenerse y pararse de pie. ¿Sabe por qué? Porque en el altar donde hay fuego, el pecado no se detiene por mucho tiempo. El pecado donde hay fuego, quien anda en prácticas negativas no puede permanecer mucho tiempo. Cuando hay fuego en el altar,
Toda la serpiente que simbolizan demonios, que simboliza ruina, que simboliza miseria, que simboliza frustración, tiene que huir porque hay fuego en el altar. ¿Qué sucede cuando se enciende el monte? Salen las culebras como locas del monte donde hay fuego. ¿Cuántas culebras hay hoy alojadas en las iglesias? Demonios de envidia, demonios de pelea, de disensiones, de divisiones, creyentes frustrados que tratan de dañar a otras personas. Ese espíritu mezquino de contienda, de críticas y murmuraciones. La iglesia donde hay fuego en el altar, la murmuración no dura mucho tiempo. La iglesia donde hay fuego en el altar, la división, se controlan los que quieren dividir. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia donde hay fuego en el altar, por muy malo que sea un cristiano, se endereza, porque la palabra dice que por muy torcido que esté una persona, se endereza en este camino. Pero cuando hay fuego en el altar, las iglesias a veces se convierten en un campo de batalla. Se convierten en un dime que yo te digo. Se convierten en ese campo de batalla, de destrucción. Porque cuando la iglesia pierde el fuego, cuando el ministro no provoca fuego en el altar, el pueblo sin fuego en el altar pierde la identidad. La pierde. No sé si ustedes recuerdan el párrafo bíblico en Primera de Reyes, capítulo 18, que dice que el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos. ¿Por qué el pueblo de Dios claudicaba entre dos pensamientos? Si servían a Jehová, sabiendo que Jehová era el que los había libertado del imperio egipcio. ¿Por qué el pueblo en los tiempos del profeta Elías se preguntaba si servían a Baal o sencillamente valía la pena servir a Jehová? Porque cuando se pierde el fuego en el altar, la vida cristiana no tiene sentido. Los creyentes se aburren, los creyentes se van, los creyentes se regresan, los creyentes abandonan porque pierden la identidad. En los tiempos del profeta Elías, el pueblo de Israel había perdido la identidad como un pueblo que Dios había llamado para cosas grandes. Y es necesario una renovación espiritual. Es necesario la posibilidad de que el altar fuera restaurado para que el fuego de Jehová descendiera sobre el altar. No puede descender fuego en el altar si hay corazones llenos de dolor y de tristeza y resentimientos. No puede haber fuego en el altar si no se le da la libertad a Dios para que purifique con su fuego los corazones y las mentes saturadas por tantas calamidades de la vida. No puede haber fuego en el altar si quien ministra no se ha liberado de cualquier situación adversa que lo esté atando y lo esté aprisionando. No puede haber fuego en el altar cuando se atraviesa por situaciones adversas y dejamos que las mismas situaciones adversas dañen nuestra vida y nuestra relación con Dios. No puede haber fuego en el altar si quienes ministramos en el altar no tenemos la capacidad y la estrategia para juntar los tizones y que arda el fuego en el altar, que las lámparas tengan aceite, que se manifieste los dones del Espíritu Santo de Dios en el altar de Jehová en este tiempo. Revisemos entonces. ¿Qué hizo el profeta Elías? Hizo un desafío. Fue el desafío para Elías. Hoy es un desafío para nosotros. El desafío para Elías consistía en llevar al pueblo otra vez y ubicarlo y que el pueblo tuviera identidad. El desafío para el profeta Elías era acabar con 900 profetas falsos. El desafío para el profeta Elías era restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado allá en el monte Carmelo. El desafío para el profeta Elías consistía en enfrentarse al rey y a su esposa, que era una perversa
y tomar la decisión de vida o muerte, de subir al monte a enfrentarse a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. ¿A qué nos enfrentamos nosotros hoy? A muchas cosas. A muchas cosas. Tal vez no tengamos que subir a un monte literalmente a enfrentarnos y a contender con los falsos profetas, pero hay una forma de hacerlo que es legal. Cuando el profeta Elías llegó a aquel monte, el desafío lo hizo saber al pueblo de Israel y le dijo: aquí hay un desafío en el día de hoy. Yo represento el ejército del Dios viviente, aunque he quedado solo, pero represento a Jehová de los ejércitos. Y estos profetas que están aquí representan a la idolatría, representan a la desviación, representan al pecado y a la destrucción. Pero el Dios que responda por fuego hoy, a ese serví. Hubo todo un proceso, tanto de los profetas falsos. Le dio Elías la oportunidad de iniciar aquel rito de sacrificio. Y por último el profeta le dijo: ya está bueno, ahora vengo yo, me corresponde a mí, porque no ha descendido fuego todavía. El fuego no desciende por muchas apariencias. Hay gente que hoy vive de apariencia. Aparentan piedad, aparentan cualquier cantidad de cosas. Yo no sé qué busca la gente hoy, pero ellos están pendientes que lo nombren desde aquí, que le digan fulano y fulano hicieron tal cosa. ¿No será que el altivez y el orgullo está llenando nuestros corazones? No soportamos hacer algo sin que nos nombre. No soportamos hacer algo para el reino de Dios sin que se haga la publicidad en la iglesia. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia dice que el profeta Elías reestructuró el altar, lo barrió, lo limpió, colocó leña nueva, que simbolizan las estrategias nuevas con la dirección divina. Colocó agua, que simboliza el río del Espíritu Santo también. Colocó el sacrificio, que es la obediencia ante Dios, primero que cualquier otro sacrificio humano. Si el Dios a quien nosotros servimos se dedicara solamente a valorar los esfuerzos humanos que uno hace en esta tierra, no tendríamos la oportunidad de ser honrados de la forma como Dios nos ha honrado. El Dios quien nosotros servimos no necesita que nos cortemos las venas, no necesita que nos cortemos la piel como lo hicieron aquellos falsos profetas. Necesita realidad, necesita evidencia, necesita fe, necesita coraje y necesita disposición y sencillez de corazón. Uno de los grandes enemigos, después de los crecimientos y de los años alcanzados, es el orgullo y el enaltecimiento. Pero cuando hay fuego en el altar, no funciona ese enaltecimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una forma que Satanás, que el Señor lo reprenda, está utilizando en los últimos tiempos para fraccionar la iglesia de Jesús. Lo analizaba ayer con algunas personas. Iba por una calle y donde quiera veía un localcito que decía iglesia evangélica. Y lo más terrible de todo esto es no solamente eso, porque eso es bueno, que se multiplique las iglesias cristianas evangélicas en cualquier parte, en cualquier territorio que se mine del cristianismo. Pero hay que crecer no por división, sino por multiplicación. Entienda eso. El crecimiento tiene que darse producto de la multiplicación y no de la división. Y eso, cuando hay fuego en el altar, quienes Dios nos ha entregado la responsabilidad de conducir los destinos de un pueblo en esta tierra, estamos conscientes de esa situación.
¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra: no apaguéis al Espíritu. Ese es el altar en fuego, y no contristar el Espíritu Santo. El profeta Elías hizo su sencilla oración, asumió el reto, y el fuego de Jehová descendió sobre el altar. Para que haya fuego en el altar tiene que estar restaurado. Si no hay restauración, no hay fuego, hermano. Lamentablemente no puede haber fuego en el altar sobre las personas que ministran. Dice que restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Una vida leja de Dios, una vida separada de la comunión con el Señor. Y cuando el pueblo vio que descendió fuego, ¿qué decía el pueblo? En el texto 37 y 38 decía: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Retomó la identidad. Y no quiero profundizar esto más allí, porque lo voy a hacer al final del tema. Pasemos a la segunda responsabilidad o el segundo desafío del ministro de hoy. Hay un problema que existió en los tiempos del sacerdote Elí, el último sacerdote en el linaje arónico. Y es que había una escasez de la palabra. La escasez de la palabra. Recuerde que dentro de los 3 elementos había instrucción. Y eso nos lleva a preparación, a capacitar, a formar, a entregar conocimiento. Y otro de los desafíos que tenemos los ministros de hoy es que no podemos permitir que haya escasez de la palabra. La palabra de Cristo tiene que abundar en nuestros corazones. La palabra de Cristo tiene que abundar en nuestra mente. La palabra de Cristo tiene que abundar en el corazón del pueblo. El pueblo de la iglesia del Señor hoy día estamos viviendo los últimos días de la historia humana, donde la iglesia del Señor tiene que recapacitar frente al emocionalismo para adquirir el conocimiento, donde la iglesia del Señor debe reflexionar y dejar de ser un poco fanático para vivir realidades y tener posición real de la palabra del Señor en nuestras vidas. Una iglesia escasa de palabra es una iglesia débil. Una iglesia escasa de palabra es una iglesia que la mueve cualquier viento. Una iglesia escasa de palabra pueden suceder cualquier cantidad de cosas terribles. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2 que en los tiempos del sacerdote Elí, dice que los hijos del sacerdote Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Han leído ustedes eso? No tenían conocimiento de Jehová. Pregunto yo, los 2 hijos del sacerdote Elí pertenecían a la dinastía y al real sacerdocio. Ellos ministraban en el templo. Eso podemos interpretarlo y decir que hay personas que pueden estar ministrando y pueden carecer de un real conocimiento del Dios a quien le sirven. Hay gente que no está seguro absolutamente de nada, solo hace repetir lo que otros dicen. Hay un reto y un desafío, no solamente para los ministros de hoy, sino para la iglesia de hoy, de capacitarse en la palabra del Señor. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Robaban. ¿A quién robaban? Bueno, a los que venían al templo a ofrecer sacrificios. Los hijos de Elí violaban a las mujeres que iban a orar al templo. Cuando no hay palabra, cualquier cantidad de cosas indebidas se practican dentro del pueblo del Señor. Cuando no hay palabra, no hay visión. Dice el capítulo 3 de 1 de Samuel que no había visión con frecuencia. ¿Y sabe por qué no había visión con frecuencia? Porque no había conocimiento bíblico. La visión te proyecta al futuro, pero no puede haber visión de proyección si no hay un conocimiento previo de la palabra del Señor. Si no hay un estudio previo de la palabra
de Dios de las Sagradas Escrituras. No puede proyectarse una iglesia si el liderazgo que acompaña al hombre de Dios no está capacitado. No puede haber ensanchamiento en una iglesia si quien dirige la iglesia no tiene el conocimiento de Dios, si no tiene una relación con Dios, si no tiene el conocimiento apropiado para eso. Y puede hacer muchos esfuerzos. He conocido ministros en esta vida que viven de pura amenaza, amenazando a la gente para que se congregue. La gente no puede ir al culto porque usted lo amenace. La gente tiene que ir al culto porque siente la necesidad de ir. Si no vienes al culto, te disciplino. Si no vienes al culto, no te doy la cena. Si no vienes al culto, te suspendo las actividades. Así no trabaja Dios. Dale palabra a esa gente para que tú veas. Los cristianos no pueden ir a un culto por un compromiso. Tienen que ir a un culto persiguiendo un objetivo. La iglesia no puede moverse al templo si no lleva algo para buscar a Dios, si no lleva una meta para esa noche. Yo como pastor trato que cada vez que voy a predicar, mayormente lo hago el domingo y los martes, trato de llevar una palabra que bendiga la vida del pueblo, que el pueblo se sienta identificado con la visión que Dios me ha dado, que la iglesia que pastoreo se sienta identificada y adopte un comportamiento acorde a la visión que se está implementando. Pero para que eso suceda, tienen que entregársele conocimiento al pueblo. La gente cambia cuando la palabra le llena el corazón. El efecto de la palabra, indiscutiblemente, es como está contemplado en Hebreos capítulo 4, texto número 12. Rápidamente ubíquese allí. Hebreos 4:12. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Jesús. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Saben ustedes que nosotros no estamos en el evangelio porque éramos buenas personas, éramos malos. Nosotros no estamos en la obra del Señor porque éramos los mejores, éramos los peores tal vez. Nosotros llegamos del mundo con nuestros corazones llenos de cualquier cantidad de inmundicia. Nosotros llegamos al cristianismo con una naturaleza de pecado que estaba viciado a las tendencias de las caídas. Nosotros llegamos al reino de Dios con algo que la Biblia lo llamó el apóstol Pablo, el viejo hombre dentro de nosotros. Nosotros llegamos al cristianismo con lo que identificó Pablo, con la ley de la carne. Y cuando llega la ley del espíritu, se enfrentan entre sí. Solamente la palabra de Dios puede hacer posible la santidad. Solamente la palabra de Dios puede hacer posible la separación de las prácticas negativas a las positivas, a la integridad con Dios. Lo dice la palabra muy clara. Dice que la palabra es como una espada de doble filo, es decir, corta por ambos lados. Pero el efecto mayor que produce la palabra como espada es que parte el alma. El alma, de acuerdo a la tricotomía, el alma es donde están los sentimientos del ser humano. Es en el alma donde se desarrolla cualquier cantidad de sentimientos encontrados. Es en el alma donde se razona en cierta forma, unido al corazón, que también